Bueno, las declaraciones que hizo esta semana el presidente electo Donald Trump han abierto de nueva cuenta la incertidumbre y múltiples preguntas sobre la implementación de sus propuestas migratorias. De ello vamos a hablar con Jorge Castañeda, ex canciller de México y colaborador de CNN. Jorge, qué gusto saludarte. Obviamente lo que está también rondando en el interés de los analistas tiene que ver con otros países distintos de los de origen de los migrantes que quizá estarían en una lista que tiene Donald Trump con quienes podría haber algún acuerdo. Y aquí nos remontamos pues a la cumbre de las Américas en Los Ángeles, donde una veintena de países pues firmaron ese acuerdo migratorio. Sí, Gaby, pero no se comprometieron a recibir a no nacionales suyos. El problema aquí es que el presidente electo Trump quiere, como ya lo ha dicho, deportar a muchísima gente, pon tú no el millón al año que ha dicho, pero varios centenas de miles seguramente. Pero muchos de estos migrantes no pueden ser devueltos a sus países de origen. Los venezolanos pues solo podrán ser devueltas a Venezuela si el gobierno de Nicolás Maduro lo acepta. Lo mismo con los cubanos a Cuba, los haitianos a Haití, etcétera, etcétera, los nicaragüenses a Nicaragua. Esto es altamente improbable. Entonces, parece ser que el equipo del presidente electo Trump está buscando hablar con algunos países para ver si ellos lo reciben. Y se han mencionado Bahamas, Turco y Caicos y Panamá, pero desde luego lo que está detrás, lo que realmente pues parece más probable es México, por dos razones, Gaby. Uno, porque efectivamente de ahí vinieron la mayoría de estos migrantes o asilados, como les quieras llamar, y por otro lado, pues es el país más grande y más cercano y más fácil y barato para enviar a toda esta gente. El problema es que estos países no parecen estar muy de acuerdo, Gaby. No, claro, tenemos el comunicado del 6 de diciembre, por ejemplo, de la oficina del primer ministro de Bahamas, diciendo que ya que su país no puede con esa carga. Y esto obviamente me remonta mucho, ¿sabes?, a lo sucedido con el caso del Reino Unido y Ruanda en esas deportaciones y una estrategia similar que estaba buscando Italia. ¿Qué países realmente no van a considerar esto una carga cuando el propio México, la presidenta Sheinbaum, ha dicho que necesita que haya otra alternativa distinta de recibir a tantas personas en territorio mexicano? Sí, desde luego la presidenta Sheinbaum ha dicho con toda razón que México recibirá a los mexicanos. Lamentaremos que sean deportados. Creo que todo el mundo hará todo lo posible para evitar esas deportaciones por la vía jurídica dentro de Estados Unidos, pero bueno, si finalmente son deportados mexicanos a México, pues ni modo, es la obligación de México de recibirlos y ahí tienen muchos, tienen familia, comunidades, amigos, etcétera. El problema son los demás. Y en efecto el primer ministro de Bahamas ya dijo que no, creo que el canciller panameño también dio a entender que no. Y en el caso de México, pues sí es algo muy problemático. No tenemos capacidad realmente de recibir a gente que sobre todo no tiene ese, digamos, esos mecanismos de recepción, Gaby, que lo que un nacional siempre tiene. La familia, los amigos, la comunidad, el barrio, lo que tú quieras. Pues en el caso de venezolanos o de cubanos en México, pues no existe realmente eso, menos aún de haitianos, salvo en el caso, por ejemplo, de Tijuana, donde sí hay una comunidad haitiana numerosa y, por cierto, bastante bien integrada a la vida de la ciudad. Y eso es un punto importante, porque no se trata de decir un no tajante, se trata de hablar de la capacidad de una nación, de un territorio y las circunstancias que lo acompañan, háblese de seguridad o inseguridad, etcétera, para apoyar en esta tarea. De ser este el caso, de complicársele a Trump este plan, ¿qué alternativas estás viendo? Pensará él. Obviamente siempre sale el garrote de la amenaza de posibles aranceles, qué sé yo, pero la pelota está del lado de Trump, entonces, si esta no es una opción viable.
Así es, bueno, la vez pasada, en mayo del 19, para imponer el mecanismo llamado Permanece en México, Remain in México, utilizó la amenaza de los aranceles con el gobierno de López Obrador y funcionó. No fueron tantos, parece que en total el número de personas no mexicanas que permanecieron en México durante un tiempo largo fue como de 70,000, no es tanto, pero en fin, es bastante. El antecedente más interesante, Gaby, es el de los sirios, ahora que sucedió todo esto en Siria, en 2015 en Turquía, cuando casi 3 millones de refugiados sirios que querían ir a Europa, a Grecia primero y Europa, permanecieron en Turquía, pero la Unión Europea le entregó a Turquía 6,000 millones de euros para apoyar el alojamiento, la alimentación, la educación, la salud de esos casi 3 millones de refugiados sirios. Pues en este caso lo que el gobierno de México podría estar pensando es pedirle o exigirle a Trump que si quiere mandarlos a México, pues tiene que sufragar los costos de su permanencia en México. Efectivamente, Jorge, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que son las alternativas también para el propio Donald Trump en esta cuenta regresiva, 20 de enero, cuando ya estará asumiendo la presidencia en Estados Unidos. Qué gusto saludarte, Jorge.